Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan. Lamento profundamente no poder estar de manera física en este importante evento. Tuve circunstancias de fuerza mayor que me impidieron presentarme a saludar a tan queridos amigos, a tantas personas que admiro, que respeto y que por supuesto hubiera querido compartir con ustedes. Un saludo muy especial a mi amigo, el doctor Rubén Darío Costa. Un especial agradecimiento por siempre tenernos en cuenta en estos eventos que propician el desarrollo de la academia y sobre todo el pensamiento para un derecho penal más humano, un derecho penal más congruente con nuestras realidades sociales. Me ha correspondido acompañarlos en esta oportunidad con unas breves reflexiones sobre el principio de congruencia, lo que he querido titular de la rigidez a su abandono. Obviamente debo aclarar que por mi actual rol institucional, estas son opiniones de naturaleza personal, obviamente sustentadas en el ejercicio académico que he venido desarrollando durante varios años y que por supuesto no implican un no acatamiento de los precedentes que vinculan las decisiones jurisdiccionales, pero sí un enfoque crítico que desde el punto de vista académico contribuye al desarrollo de un mejor pensamiento para el derecho penal. Mis datos de contacto, mi correo electrónico y mi red social en este momento X, por si alguna vez quieren interactuar con estos planteamientos. Sin más preámbulos, vamos a iniciar entonces con estas reflexiones. El artículo 448 del Código de Procedimiento Penal de manera tajante expresó que el acusado no puede ser condenado por hechos que no consten en la acusación ni por delitos frente a los cuales no haya existido una petición expresa de condena. Existía discusiones sobre estos aspectos. El acusado solo podía ser condenado de manera inequívoca por los hechos frente a los cuales se le hubiese generado la vinculación y por los delitos que de manera expresa el fiscal hubiese solicitado acusación. El artículo 443 inclusive establece la obligación de que el fiscal en su alegato conclusivo realice una tipificación circunstanciada de la conducta delictiva por la cual se pretende solicitar la condena. El principio de congruencia involucra entonces otras garantías, entre ellas el principio acusatorio, no existe un proceso sin acusación. Esto implica entonces que el titular del ejercicio de la pretensión punitiva es el que tiene el rol institucional de acusar. Un derecho penal de acto derivado del contenido del artículo 29 constitucional, que implica entonces que nadie puede ser condenado por hechos que al momento de la acusación no hayan comportado conducta delictiva. La persona no puede ser condenada por actos que no constituyan delito. El ejercicio del derecho de defensa, que entre muchas otras implicaciones implica la posibilidad de contar con un abogado, el derecho a guardar silencio, el derecho a controvertir la prueba, pero el derecho a conocer de manera amplia y detallada la acusación que se formula en su contra, lo que involucra entonces tanto el componente fáctico como el componente normativo. De hecho, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo octavo, numeral segundo, establece que tiene el acusado el derecho a una comunicación previa y detallada de la acusación formulada. En igual sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece entonces que el ciudadano tiene el derecho a ser informado sin demora, en un idioma que comprenda, de la acusación formulada en contra de ella. Ha establecido la Corte Suprema de Justicia en una providencia de particular interés, que es la 34.022, que la conclusión no es otra que el procesado tiene el derecho a contar de manera expresa, clara, precisa y circunstanciada de la acusación que se formula en su contra. Vamos a ver cómo hemos pasado de un concepto de congruencia rígida de alguna manera a una situación de flexibilización o inclusive relajamiento de estas prerrogativas que para el año 2011 sostenía la Corte Suprema de Justicia. El principio de congruencia involucra entonces tres vertientes que involucrar todo el desarrollo del proceso penal. Una vertiente personal. La persona que es objeto de imputación no podrá ser diferente a la que es objeto de acusación, no podrá ser distinta a la que se le presenta una teoría del caso, ni mucho menos a una persona frente a la cual se emite una sentencia de condena. Un componente fáctico que involucra entonces que los hechos que son objeto de imputación tendrán que ser los mismos hechos que son objeto de presentación del escrito de acusación, su verbalización no podrá ser distintos a la teoría del caso que se formula por parte del ente acusador y, por supuesto, la imputación es el núcleo fáctico de la sentencia. No podrá ser modificada, no podrá ser de alguna manera agregada, salvo que se trate de aspectos que favorezcan el procesado. Por supuesto, la imputación fáctica involucra circunstancias de tiempo, modo y lugar, así se desprende del contenido del artículo 443, cuando establece esa obligación de que se circunstancien las circunstancias, valga la redundancia, en las que se ha desarrollado el comportamiento, tiempo, modo y lugar. Particularmente en una decisión muy reciente, apenas está dando a conocer que es la 414 del año 2023, la Corte Suprema de Justicia de alguna manera abandona esta línea de pensamiento y nos dice que las circunstancias temporales no hacen parte del concepto de los hechos jurídicamente relevantes.
Un tercer ingrediente del concepto de congruencia, que es la calificación jurídica del comportamiento. La calificación jurídica del comportamiento se ha entendido que resulta más o menos flexible a partir de la evolución jurisprudencial de la cual ya vamos a hacer alusión. El principio de congruencia pues, se encuentra íntimamente ligado con el concepto de los hechos jurídicamente relevantes. He sostenido desde hace algún tiempo que un hecho es jurídicamente relevante para el derecho penal en tanto que se adecua a un modelo de conducta normativo propio de una categorización dogmática compatible con ese principio de culpabilidad, en donde lo que se le puede reprochar a un ser humano es una conducta humana externa socialmente relevante que ha sido previamente definida por el legislador como un comportamiento prohibido u ordenado y que atenta contra un bien jurídico tutelado. En síntesis, un hecho es jurídicamente relevante para el derecho penal porque el legislador previamente lo ha definido en el ejercicio de su libertad de configuración legislativa como un comportamiento prohibido u ordenado. Lo ha sostenido de esa manera la Corte Suprema de Justicia. El hecho jurídicamente relevante lo es porque se acomoda entonces a un modelo de conducta normativa. Este concepto no es novedoso, el concepto de hechos jurídicamente relevantes no puede entenderse como una invención reciente, se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en nuestra legislación siempre ha existido, o al menos en nuestra legislación reciente. El decreto 2700 del 91, en el de artículo 442, la ley 600 de 2000 en el artículo 398, y en los actuales artículos 287, 288, 336, 337 del Código de Procedimiento Penal, en nuestra Constitución Política, el artículo 10 del Código Penal que nos establece la obligación de circunstanciar las conductas y en los artículos 443 y 448. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha hecho una tarea bastante interesante en establecer y circunstanciar lo que implican los hechos jurídicamente relevantes. Con la presentación o con esta conferencia, pues he también compartido algunas diapositivas. En ellas van a encontrar una línea jurisprudencial de por lo menos 29 sentencias de nuestra Corte Suprema de Justicia, donde se ha aludido al concepto de hechos jurídicamente relevantes. Haré mención a algunas. En la sentencia 34.022 del año 2011 se habla por primera vez de la Corte Suprema de Justicia de la relevancia del concepto de los hechos jurídicamente relevantes. Allí por primera vez la Corte Suprema de Justicia dice, miren, este concepto de hechos jurídicamente no es vano porque se acopla perfectamente a los mandatos de los instrumentos internacionales. Como sentencia de hito tenemos la sentencia 3168 del año 2017 dentro del radicado 44.599, donde precisamente la Corte Suprema de Justicia nos dice que el concepto de hechos jurídicamente relevantes tiene vinculación con los que es el objeto de prueba, con las decisiones jurisdiccionales, que la imputación o acusación que no resulta absolutamente clara, pues de alguna manera involucra la afectación de garantías fundamentales y a partir de ahí pues se establece la necesidad de no confundir hechos indicadores con hechos indicados, hechos indicadores con elementos materiales de prueba, no puede hacer parte de la imputación o la acusación la relación anticipada de los elementos de prueba, entre otros aspectos. Más adelante, en la decisión 4792 del año 2018, pues la Corte Suprema de Justicia clarificó que el concepto de hechos jurídicamente relevantes no puede ser suplido con el descubrimiento probatorio. En la sentencia 2042 del año 2019, con potencia de la autora Patricia Salazar Cuellar, se habla de las posibilidades de realizar ajustes a la acusación y a la calificación de la sentencia cuando se trata de aspectos que no modifican el núcleo fáctico de la imputación y que, entre otras cosas, pueden llegar a favorecer el procesado. Se habla entonces en la decisión 56.505 de los elementos estructurales que deben ser desarrollados en cada una de las imputaciones. Es decir, cuando se alude a una calificación jurídica concreta, cómo se construyen esos hechos jurídicamente relevantes. Nos encontramos igualmente en la decisión 51.900 dentro del radicado 5, SP 566 del año 2022, que le corresponde a la Fiscalía establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la existencia de los elementos del tipo y las categorías de antijuridicidad y culpabilidad. En la decisión 2211 del año 2022, pues nos dice que un hecho es jurídicamente relevante dependiendo de su correspondencia con la norma penal que así lo evidencia. Y nos vamos encontrando con decisiones recientes del año 2023, como la que encontramos en el AP 1086 del año 2023, donde se establece entonces que la imputación no es un acto de mera comunicación, la decisión de la sala de instrucción en el AEP 084 del año 2023, donde ya se empieza a hablar de una posibilidad de un control material a la imputación y la calificación,
en el auto reciente 2880 del año 2023, con ponencia del doctor Solórzano, se establece entonces que es posible realizar un control de tipicidad formal en el ejercicio del acto de imputación o acusación, y recientemente en la decisión 414 del año 2023, pues la Corte alude al concepto de la temporalidad y los hechos jurídicamente relevantes. Por supuesto, todas estas decisiones pueden estar a disposición de cualquiera de ustedes si las requieren, pero me interesa hacer esta cita para aludir entonces a lo que es el objeto de nuestra discusión, que es el principio de congruencia entre su rigidez y el abandono del principio de congruencia en nuestra legislación. Fueron cuatro o son cuatro las etapas que ha tenido el principio de congruencia en nuestra legislación. Una etapa que se ha considerado como el principio de congruencia rígida, en donde se le dio plena aplicación al contenido del artículo 448. El juez solo puede condenar al acusado por los hechos que hayan sido planteados en la acusación y por los delitos frente a los cuales haya existido una petición expresa de condena. Un segundo momento, que se ha conocido como la congruencia moderada, en donde el juez podía condenar al acusado por un delito diferente al formulado en la acusación, siempre y cuando la fiscalía se lo solicitara de manera expresa en el alegato conclusivo, artículo 443, la nueva imputación versara sobre una conducta del mismo género, la modificación se orientara a un delito de menor entidad, la novedosa tipicidad respetara el núcleo fáctico de la acusación y no se afectaran garantías fundamentales de los sujetos intervinientes. Como veremos más adelante, me enfocaré en discutir precisamente ese aspecto, la no afectación de garantías fundamentales de partes intervinientes. Un tercer momento que se ha conocido como congruencia flexible, en donde el juez podría condenar al acusado por un delito distinto al formulado de la acusación, siempre y cuando la modificación se orientara hacia un delito de menor entidad, la tipicidad novedosa respetara el núcleo fáctico de la acusación y no se afectaran garantías fundamentales de las partes e intervinientes. Y el relajamiento del principio de congruencia, que involucra de alguna manera que el juez podría condenar, inclusive a pesar de la petición de absolución del acusado, del fiscal frente al acusado. ¿Cuál ha sido el recorrido jurisprudencial? De manera pues somera, las decisiones que han tenido el concepto de congruencia rígida, moderada, flexible y el relajamiento, las encontramos en otra de las diapositivas que les comparto. Allí simplemente hago alusión a los referentes más relevantes en lo que ha tenido que ver ese recorrido jurisprudencial. Dentro del concepto de la congruencia rígida, pues nos encontramos con la decisión 15.843 del año 2006. En esta decisión la Corte es clara, el acusado solo puede ser condenado por los hechos frente a los cuales se solicite de manera expresa condena por parte de la Fiscalía y que hagan parte de la acusación. E inclusive se aludió a que, pues cuando el fiscal solicitaba la absolución, se encontraba frente a un retiro de cargos, a diferencia de lo que sucedía en la Ley 600 de 2000. Se caracterizó este principio de congruencia rígida en verificaciones que se realizaban por parte de la Corte Suprema de Justicia, donde en algunas oportunidades se acusaba, por ejemplo, por el delito de venta de estupefacientes y al final se le condenaba por delitos como por la modalidad de portar o llevar consigo. Y allí la Corte verificaba que el componente fáctico de la imputación y la acusación pues no era equitativo con lo que había sido objeto de imputación y se marcaba entonces un precedente donde se hacía efectivo de manera plena el contenido del artículo 448. La congruencia moderada pues tiene una especial relevancia analizarla a partir de la sentencia 025 del año 2010 de la Corte Constitucional, donde al analizar el contenido de la imputación se habla de que la categoría de la imputación fáctica es inmodificable, mientras que la calificación jurídica podía ser más o menos variable. Y allí entonces pues encontramos providencias que antecedían este pensamiento, como la 26.468, donde la Corte Suprema de Justicia empieza a plantear que el acusado puede llegar a ser condenado por un delito diferente al de la calificación jurídica, y aparece entonces el planteamiento de que puede hacerse cuando medie esa petición expresa del fiscal, se trate de un delito del mismo género, sea de menor entidad y no se afecten garantías fundamentales. En la decisión 32.685 encontramos una variación oficiosa de la calificación jurídica del comportamiento y se empieza a abandonar ese componente que ordenaba que se tratara de una petición expresa del fiscal. Y encontramos entonces en una decisión de acción de revisión, en la 40.093 del año 2013, como la Corte, siguiendo la línea de análisis jurisprudencial propia del doctor Diego Eduardo López Medina, evidencia cómo efectivamente a partir de ese momento puede considerarse que el acusado puede llegar a ser condenado por un delito diferente al de la acusación, así no medie petición expresa del fiscal y cuando inclusive se trate de un delito de diferente género.
cuando sea importante o manteniendo la importancia de que se trate de una conservación del núcleo fáctico de la imputación. Y en la sentencia 43.837 del 26 de mayo del año 2016, en el radicado CP 6808, la Corte Suprema de Justicia abandona el planteamiento que había sostenido desde el año 2006 en la Providencia 15.843, diciendo inclusive que el juez podía condenar a pesar de la petición de absolución de la Fiscalía General de la Nación, línea de pensamiento que se ha mantenido y de la cual pues no ha existido mayor evolución a partir del año 2019, sin querer significar pues que no se haya reiterado el planteamiento. Por supuesto que siempre será un momento idóneo para que la jurisprudencia evolucione e integre nuevos pensamientos, pero desde el año 2019 no hemos encontrado providencias que sustancialmente ataquen o realicen nuevos planteamientos. ¿En qué consistió la ruptura de la línea? En la decisión 15.843 del año 2006 se sostuvo que si el fiscal abandonaba su rol de acusador para demandar absolución, podía entenderse tal actitud como un verdadero retiro de cargos, como que al fin y al cabo es el titular de la acción penal, siendo ello tan cierto que el juez en ningún caso podía condenar por delitos frente a los que no se haya solicitado condena por el fiscal, independientemente de la petición de otras partes. Lo que se sostenía entonces era que cuando el fiscal solicitaba la absolución, el juez no tenía un camino diferente, a pesar de lo que pidieran los demás sujetos procesales, que el de absolver. En la decisión 43.837 del año 2016, la Corte Suprema de Justicia entonces varía su jurisprudencia y sostiene: en adelante se entenderá que la petición de absolución elevada por la Fiscalía durante las alegaciones finales es un acto de postulación que, al igual que la planteada por la defensa y demás intervinientes, puede ser acogida o desechada por el juez de conocimiento, quien decidirá exclusivamente con fundamento en la valoración de las pruebas aducidas al juicio oral. Así, la sentencia, al constituir una verdadera decisión judicial, sea condenatoria o absolutoria, siempre será susceptible de recurso de apelación por la parte o interviniente que le existe interés. A su vez, el juez de segunda instancia revisará la corrección del fallo a partir de los puntos de impugnación que le propongan o los que le resulten inexcindiblemente vinculados, sin que en todo caso su resolución pueda agravar la situación jurídica del apelante único. De ahí entonces que nos encontramos los dos parámetros de la variación de la calificación. Se ha dicho que se vulnera el principio de congruencia cuando se condena por hechos distintos a los contemplados en las audiencias de formulación de imputación y acusación o por delitos no atribuidos fáctica o jurídicamente en la acusación, si se condena por un delito atribuido en la audiencia de formulación de acusación, pero se deduce además una circunstancia imputada genérica o específica de mayor punibilidad, se condena por un delito no atribuido fáctica ni jurídicamente en la acusación, y si se suprime una circunstancia genérica o específica de menor punibilidad. También, si se condena con afectación del núcleo fáctico, esto es por hechos distintos a los delitos diferentes a los atribuidos en las audiencias de imputación o acusación, se condena por un ilícito que no se mencionó fácticamente en el acto de formulación de imputación, se condena por un redato atribuido en la audiencia de formulación de acusación, pero se deduce una circunstancia genérica o específica de punibilidad, y se suprime una circunstancia que favorece al ciudadano. También se ha señalado por la Corte Suprema de Justicia, en este caso me refiero a la radicación 46.051, que puede existir incongruencia positiva o por exceso y negativa o omisiva por defecto. La primera, cuando el fallador decide más allá de lo establecido en la acusación, y la segunda, por cuanto suprime aspectos que favorecen al procesado. No se vulnera el principio de congruencia, por otro lado, cuando se modifica la calificación jurídica en la acusación, en virtud del principio de progresividad del sistema, si fácticamente se hace alusión al delito que realmente debe de ser objeto de calificación y simplemente se adiciona, se modifica, se aclara o se corrige jurídica en la acusación, no se vulnera el principio de congruencia. Así se desprende de la decisión 2042 del año 2019. Como consecuencia de la causal primera de casación, los ejemplos son múltiples en Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, en la decisión SP 398 del año 2023, dentro del radicado 56.885, una dama pretende hacerse a unos beneficios estatales como consecuencia de una situación catastrófica que se había presentado, y ello lleva entonces a que, demostrado que no tenía la condición que daba lugar al desarrollo del favorecimiento por parte del Estado, se le imputa, acusa y condena por el delito de fraude procesal, pero por vía de la causal primera lo que se demuestra es que se trata de un delito de fraude a subvenciones, que era el que debía ser objeto de imputación, y que como consecuencia de ello, pues se le disminuye la pena. Por supuesto, quien está pidiendo que se realice este ajuste de legalidad es el defensor. En otra oportunidad, un abogado solicita entonces la intervención de la Corte en favor de su representado
porque había sido condenado por delito de extorsión, pero se trataba de una situación que se había presentado dentro del conflicto armado y por lo tanto se trataba de una exacción. También casos en donde a una persona, por ejemplo, se le acusa por el delito de rebelión y porte ilegal de arma de fuego, y perdón, de concierto para delinquir y porte ilegal de arma de fuego, cuando lo que se sostiene es que era una persona que pertenecía a un grupo subversivo y en este caso estábamos hablando era de rebelión. Se alzaban en armas un grupo de personas con el ánimo de derrocar el gobierno vigente. Entonces, como consecuencia de la causal primera, no se vulnera el principio de congruencia. Cuando el juez reconoce oficiosamente atenuantes genéricos o específicos. Por ejemplo, cuando se acusa por el delito de hurto calificado y agravado y el juez deduce una circunstancia genérica de atenuación, como lo será la cuantía de la conducta delictiva. O cuando, por ejemplo, lo que se dice es que existió un amplificador del tipo. Cuando, por ejemplo, se acusó a una persona por el delito de homicidio consumado y el juez encuentra que realmente el nexo causal se ha derruido y que realmente lo que podríamos aplicar era una tentativa de homicidio. En todo caso, siempre favorecen al procesado, pero no son como consecuencia de una modificación de los hechos o la calificación jurídica, sino del reconocimiento oficioso de una prerrogativa en favor del procesado. En este punto, entonces, la tesis de la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál es? El acusado puede ser condenado por un delito diferente al de la acusación siempre que se conserve el núcleo fáctico de la imputación, que se afecten garantías fundamentales e inclusive puede condenar a pesar de la petición de absolución. Estas son, digamos, las tres características que gobiernan el principio de congruencia. Se puede condenar por un delito diferente siempre que se conserve el núcleo fáctico de la imputación, sin que se afecten garantías fundamentales de las partes intervinientes y puede el juez condenar a pesar de la petición de absolución. Objeto central entonces de la disertación, todo esto es un recorrido que cualquier estudioso del derecho procesal penal puede conocer. Aquí viene entonces la posición que de manera personal asumo frente al particular. Detengámonos entonces. La no afectación de garantías fundamentales en favor del procesado. Cuando el juez condena por un delito de menor entidad al procesado, a pesar de que fue imputado o acusado por parte del Estado por otra conducta delictiva, no se vulneran garantías fundamentales. Esto significa entonces un beneficio para el procesado. En este caso, estamos siendo fieles al precepto del artículo 448 del Código de Procedimiento Penal, que el juez condene por un delito diferente al de la acusación implica entonces una aceptación o un mantenimiento del principio adversarial. Mi postura no puede compartir el planteamiento que ha sido objeto de análisis por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia, insisto, desde un planteamiento académico sin que implique un desconocimiento del precedente jurisprudencial, puesto que evidentemente cuando se condena al procesado a pesar de que se ha realizado un ajuste indebido de la calificación jurídica, sí se afectan sus garantías fundamentales. Realmente el procesado no resulta beneficiado por parte de la actitud del Estado. Realmente sí se genera una afectación a sus garantías fundamentales. Y esto ocurre porque a pesar de que la Fiscalía no ha realizado una adecuada estructuración de su teoría del caso, no ha generado un diseño, una realización de construcción y ejecución de su teoría del caso de manera adecuada, pues se le está premiando con una condena cuando no ha realizado de manera adecuada su gestión. Esto implica entonces que se premia a quien no ha resultado vencedor en la contienda de adversarios y se castiga a la contraparte, pues realizando una intervención oficiosa por parte del juez en la calificación jurídica del comportamiento. ¿Y qué encontramos cuando la Fiscalía no realiza de manera adecuada su gestión? Pues que no subsumió de manera adecuada los hechos en la norma, no consultó la real identidad de los medios de prueba con los que contaba para realizar ese juicio de adecuación típica, no corrigió los errores fácticos, probatorios o jurídicos con los que contó al momento de la acusación, mantuvo una calificación menos benigna en favor del procesado, negándole su derecho a optar, y esto es lo más importante, por una terminación anticipada del proceso bajo una adecuada calificación jurídica de los hechos. En la audiencia preparatoria no gestionó sus solicitudes probatorias en punto a realizar una adecuada calificación de los comportamientos y en ese sentido en el juicio oral no condujo a sus testigos para ejecutar la teoría del caso que había construido. En síntesis, la Fiscalía entonces en estos casos no agencia en debida forma su pretensión y este es el concepto de relevancia.
que implica no agenciar en debida forma su pretensión. No realizó un trabajo de gestión apropiada de su caso, lo que condujo fatalmente a una improvisación en la ejecución de la teoría del caso, que al final va a ser corregida oficiosamente por parte del operador judicial, cual si se tuviese pretensión. Y aunque esto es muy duro, reconocer que el juez pueda ejercer un control material en la emisión del sentido del fallo y de la sentencia, donde se modifica la calificación jurídica objeto de la acusación, implica de alguna manera que el juez tiene parte o de alguna manera modifica la pretensión. Ahora, emitir sentencia de condena a pesar de la petición de absolución se torna en un aspecto un poco más grave. ¿Por qué? Porque sería desconocer que la pretensión punitiva está en cabeza exclusiva y excluyente del acusador, se materializa en la formulación de la acusación y emitir un fallo por fuera de lo que ha sido objeto de petición no implicaría, como lo ha sostenido la honorable Corte, un fallo infrapetita. Simplemente se estarían modificando las particulares reglas de juego que se propusieron al momento de la calificación jurídica. Ahora, la petición de absolución tiene una estructura de mera postulación. Un símil que puedo plantear, cuando en sede del recurso extraordinario de casación, alguna de las partes de alguna forma dice, no, en este momento de la sustentación oral, considero que no existe un desacierto en el fallo. ¿Qué hace la Corte Suprema de Justicia? Dice entonces que se entiende un retiro de la petición de casación y se mantiene entonces la presunción de acierto y legalidad del fallo de segunda instancia. Cuando el fiscal solicita la absolución, de alguna manera también está considerando que la estructura de la pretensión que diseñó, que construyó y que ejecutó no alcanzó el poder demostrativo para emitir una sentencia de condena y en ese sentido solicita el retiro de la acusación. De ahí entonces que la línea de pensamiento de la sentencia 15.843 del año 2006, que se mantuvo hasta el año 2016 con la decisión 43.837, a mi juicio respetuosamente mantiene su posición de acierto y es la que debería ser objeto de discusión. Ahora, que el juez condene a pesar de la petición de absolución implica un ejercicio de la pretensión por parte del fallador. A mi juicio, con respeto, considero que sí. Esto implicaría entonces que el juez desconociera la estructura de la acción y la pretensión y de ese modo se generara una inadecuada intromisión en la pretensión punitiva del Estado. ¿Cuál sería una solución planteada de manera muy respetuosa? Esto es de ley ferente. Pues emitir condena por un delito de menor entidad no afectaría garantías fundamentales. A mi juicio, sí, se le informara al acusado la determinación por parte del operador judicial si el juez le ofreciese la rebaja de pena compensatoria, cual si el procesado hubiese aceptado los cargos, porque en ese sentido, cuando, por ejemplo, pensemos, se acusa por tentativa de homicidio y el juez en el juicio considera que se trata de unas lesiones personales, ¿qué hubiese sucedido si al imputado le hubiesen realizado el traslado de acusación por el delito de lesiones personales? A lo mejor hubiese optado por una aceptación de cargos, hubiese eventualmente pensado en una forma de terminación anticipada del proceso o simplemente hubiese dicho, sí, yo quiero optar por un acuerdo con la fiscalía y en ese sentido, pues no me enfrentaría a una pena mínima de 104 meses de prisión pensando en homicidio simple, sino que estaría pensando en un delito de lesiones personales. Por supuesto, la única forma de que no se afectaran esas garantías fundamentales sería si el procesado tuviese el derecho a la aceptación de los cargos. Aplicar los requisitos de procesabilidad y procedibilidad si dieran al caso. Por ejemplo, en esas oportunidades, el juez tendría que decirle, si ustedes quieren conciliar, pueden hacerlo y si hay una conciliación sería efectivo. Y habilitar espacios, obviamente, para los mecanismos anticipados de solución del conflicto. Alguien dirá, claro, esto es obvio. Sí, pero si el principio de oportunidad o criterio de oportunidad solo aplica hasta la instalación del juicio oral, pues entonces tendríamos una situación bastante compleja porque el procesado no habría podido acudir a esos mecanismos. Ahora, condenar a petición, a pesar de la petición de absolución, desafortunadamente no considero que resulte viable dentro de un sistema sin suplantar el ejercicio de la pretensión por parte del juez de la causa. Sin embargo, debo advertir que mi posición personal es que el juez no puede ser un convidado de piedra y simplemente a pesar de que resulte contraevidente la responsabilidad penal del acusado, a pesar de la petición de absolución no podría simplemente decir, entonces yo sí condeno, creo que esto no es acertado. Lo que sí podría hacer el juez sería anular la actuación para que fuese separado tanto el fiscal que ha solicitado de manera indebida la absolución como él, como operador judicial, puesto que cuando el juez anula el sentido, cuando el juez anula el juicio a partir de la presentación de los alegatos de conclusión en razón a que no comparte la petición de absolución del fiscal, evidentemente pues está anticipando su criterio. Esto implicaría la necesidad de repetir el alegato conclusivo y en ese sentido desmitificar un poco el principio o el mal llamado principio de inmediación. Los más puristas dirán
no, pero entonces esto implicaría que se tuviese que repetir todo el juicio. En este sentido, mi posición es un tanto distante frente a este aspecto, como quiera que pues el juez puede inmediar con la práctica de la prueba a través del registro de audio y el registro de video y a través del uso de las tecnologías de la información, y en ese sentido, pues inmediar con la prueba y emitir con un nuevo fiscal, un nuevo defensor, bueno, el mismo defensor de ser el caso, pero sí al menos un nuevo fiscal y un nuevo juez, escuchar los alegatos de clausura y en ese sentido, pues tomar la determinación que el derecho corresponde. Por supuesto, partamos de la buena fe. Cuando un fiscal solicita la absolución es porque genuinamente considera que no ha logrado ese conocimiento necesario para condenar, pero si lo que el juez observa es que resulta contravidente la petición de absolución con la prueba practicada, pues por lo menos tendrá que separarse de la actuación y que se escuchen los alegatos ante un nuevo fiscal. Y por supuesto, el control constitucional de la imputación y la acusación siempre será la estrategia más adecuada para que este tipo de circunstancias no sucedan. Si en el momento de la imputación y si al momento de la acusación los jueces tuviesen la posibilidad de realizar un control a la imputación de cargos y a la acusación, no nos encontraríamos en problemáticas como las que evidentemente suceden todos los días. Y en este sentido, pues la posición del doctor Carlos Roberto Solórzano en el auto 2880 del año 2023, muy reciente, nos llama y nos invita a no confundir la adecuación típica material con la adecuación típica formal. La adecuación típica material es establecer si a través de la prueba practicada en el juicio se logra establecer que ha prosperado o no la teoría del caso de la fiscalía, mientras que un control de la tipicidad formal implica entonces que realmente puedan los operadores judiciales realizar ese juicio de subsunción normativa, realizar un análisis sobre la estructura de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad de los comportamientos, y en ese sentido permitirles realmente un poder un tanto más efectivo en el ejercicio de la imputación. Esto es lo que se ha denominado en otras legislaciones como la causa probable. Mientras los jueces no tengan la posibilidad de realizar un verdadero control a los actos de comunicación de la fiscalía y donde se sigue insistiendo entonces en que el juez no puede inmiscuirse aunque resulte contraevidente el ejercicio de una inadecuada subsunción de los hechos en los comportamientos normativos, se seguirán presentando problemáticas de esta naturaleza. Obviamente es un tema que requiere mayor profundidad, pero por la limitación temática que corresponde abordar en esta oportunidad, hasta aquí llega el planteamiento. Les agradezco mucho haber escuchado estas reflexiones. Ojalá tengan algún eco en el planteamiento que se viene desarrollando y por supuesto que sean sometidas a crítica. Y un abrazo fraterno a mi amigo Rubén Darío y a todos los amigos de SESJUL. Muchas gracias por abrirme este espacio. Insisto, me hubiera encantado poderlos acompañar de manera física, saludarlos, contarnos nuestras diferentes anécdotas del día a día, estar con ustedes, pero por situaciones ajenas a mi voluntad no puedo estar hoy con ustedes, pero aquí dejo pues estas reflexiones. Muchas gracias a todos por su atención, que tengan feliz resto de día.